lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla del Pueblo. El día de hoy es lunes 22 de febrero. Estamos acompañados en la mesa esta noche de Víctor Raúl Ugarte, analista político, de Alberto Bayac, abogado y analista político, y de Marcos Ibaceta, también abogado. Caballeros, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. El tema para esta noche tiene que ver con el momento difícil, seguramente, que enfrentarán los señorones de la encuestocracia, que probablemente no tienen ni idea de cómo justificar los números que han soltado y con el que intentan de alguna manera manipular a los electores. Señor director, presente usted el titular de la noche, el primero. Bueno, para analizar sobre el tema, por favor, una introducción breve, por favor, Víctor Raúl. Bueno, principalmente saludar a toda la teleaudiencia. Comenzamos la semana un poco caliente en la efervescencia política y electoral que existe en este momento, ¿no? Referente exactamente al tema, yo creo que es importante decir que aquí, en el Perú, por primera vez tenemos una elección profundamente cosmética, ¿ya? Donde existen grandes intereses que están metiéndole la mano al bolsillo a todas las personas y, consecuencia de ello, hay una manipulación psicológica directa dentro de las elecciones nacionales peruanas. A modo de ingreso, yo necesito decir esto porque yo creo que es un estado de ánimo que ya se empieza a multiplicar en la cabeza de todos los peruanos. Bueno, usted ha acuñado un término sociológico, antropológico y político nuevo. Dijo usted ampliamente cosmético, ¿no? Bueno, ahí estamos. Por favor, Marcos Ibaceta. Bueno, lo que hay que dejar establecido es que en esta mesa desde hace bastante tiempo, varios años, se ha tocado el tema de las encuestas y de las encuestadoras. Ahora hay un consenso, ¿verdad? Hay un consenso. La encuesta es como mecanismo de medición de tendencias, de opiniones, de criterios, de gustos de la población para cualquier fin lícito, es válida. Pero el encuestador puede manipular el criterio de la gente alterando porcentajes, porque estamos hablando de tendencias. Como dicen, esto tiene un error de 3 para arriba, 3 para abajo, te juegan con 3 para abajo, con 3 para arriba, hasta hacerte a alguien visible. Alberto Bayac. Sí, gracias Juan José. Hoy es el día de la fraternidad aprista, 22 de febrero. Al parecer por las encuestas el APRA no tiene mucho por qué celebrar. Pero vemos que las encuestas pues evidentemente están manejadas, manipuladas. Creo que lo hemos hablado aquí en este espacio en más de una oportunidad. Pero yo pienso algo, Juan José. Hay una unión que es indivisible, que se puede ver. Toda la gente lo está manifestando, lo está apreciando. Hay una unión inescindible entre encuestas, encuestocracia y corrupción. Todas estas encuestas definitivamente están manipuladas con el afán y con la finalidad de direccionar la voluntad y la manipulación política en el Perú. Yo les suelto una pregunta y por favor lo dejo al criterio de ustedes. Se habla que efectivamente las encuestas o las encuestadoras tienen poca legitimidad como herramientas, si son legítimas, en tanto que no sean utilizadas perversamente. ¿Hasta qué punto, digamos, han perdido confianza en la población o es que todavía hay un refilón del que puedan sostenerse? Bueno, es evidente que sí. En las últimas elecciones hemos visto de varias formas cómo se ha intentado manipular. Justamente el doctor Ibaceta lo toca, ¿no? 3 arriba, 3 abajo. Pero era un marco de juego natural que la estadística te lo permitía, ¿no? De ahí a pasar a directamente ya
algo que en otras sociedades más desarrolladas se utiliza para sacar pronósticos exactos de lo que un candidato necesita desarrollar para tomar decisiones más adecuadas con respecto a su campaña, aquí se está utilizando para manipular sobre la base de la volatilidad, sobre la base de la fragilidad del electorado peruano. Marco. Pero es un Y eso todo, es lo que está pasando. Pero es un todo, porque no solamente son las encuestadoras o los encuestadores los que te manipulan con esos márgenes, sino que cuando alguien quiere marcar una tendencia y vender su producto, parece que se ponen de acuerdo, pero los medios se prestan. Porque al que quieren poner en los ojos, oídos, en la mente de la población, le dan media hora en un canal, media hora en el otro canal, media hora, 40 minutos, y toda la noche tú lo estás viendo, lo estás escuchando, lo estás viendo, lo estás escuchando, y si el periodista se presta a la victimización, a la... Alberto, me dicen eso- que en breve tenemos un informe. Sin embargo, ¿cómo miras tú? El que compra la encuesta o el que manda a hacer la encuesta, pues definitivamente es digamos, la persona, la organización, pues que tiene la profundidad o la proyección de poder dirigir hacia el candidato de su preferencia, ¿no? Vemos que los rigores científicos, metodológicos, vemos que los niveles muestrales en estas encuestas han perdido absoluta credibilidad y legitimidad, y no solamente del pueblo peruano, Juan José, sino también de los líderes políticos. Todos los líderes no se ponen de acuerdo, solamente los dirigentes o los líderes políticos que están arriba en las encuestas creen en ellas, pero después estamos en unos vaivenes increíbles y es así siempre. En el caso específico de la última encuesta que ha salido, que es promovida por el grupo más importante que tiene el país, que es el Grupo El Comercio, y que compra y promueve la encuestadora de Ipsos Apoyo, vemos que es evidente que en solo un mes, un candidato que se le conoce muy poco, para ser sinceros, por lo amplio del territorio nacional, pase en un mes de 5% a 18%, ha subido 13 puntos en un solo mes. Ahora, digerir eso para una población tan poco atenta a la política como la peruana es bastante difícil, pero de alguna u otra forma lo han metido de contrabando. Hay un contrabando público y evidente, ¿no? Hay un ímpetu de intentar Sí, manejar pero esto, ¿no? a ese candidato, pues, todos los medios le dan una cobertura extraordinaria y no hostil, ¿ah? No hostil, porque lo presentan como lo nuevo. Y si es morado, un poco más y se convierte en el Señor de los Milagros. Entonces, aquí vamos Podríamos a tener... terminarlo cargando en andas, ¿no? Yo quiero contestar con una pregunta, Juan José. ¿Quién puede creer, ¿no? Aparte de digamos, el desprestigio absoluto de las empresas encuestadoras, quién puede creer en una encuesta de Ipsos Apoyo en la cual Alfredo Barnechea figura con 4% de intención de voto a sabiendas del mitin multitudinario y apoteósico que ha tenido en el Cusco, ¿no? Solamente comparable con los mítines de Fernando Belaúnde Terry en campaña electoral? Es decir, hay una evidente manipulación, ¿no? Se está notando una direccionalidad hacia determinados candidatos, inclusive Verónica Mendoza. Es como si hubieran aguantado a estos candidatos que están por emerger, y vemos que hay una mano oscura en la medición de todas estas encuestas. Justamente, Alberto, tocando ese tema, porque es importante ir al desagregado de esa encuesta que tú traes a colación. Se dice en esa encuesta que 1 de cada 3 peruanos querría votar por Guzmán, pero fundamentalmente 1 de cada 3 del sur. Yo me hago la pregunta, en espacios naturalmente reactivos, históricamente contestatarios, es imposible que un desconocido, o el candidato cosmético, ¿ya? Creo que el peor perfume que ha sacado el grupo LDL, el grupo UNIC, pueda de la noche a la mañana terminar teniendo la posibilidad de ser uno de los 3 posibles votos en el sur del país. Sí. Yo creo que eso es una pregunta que tiene que hacerse toda la ciudadanía, y nosotros necesitamos de alguna u otra forma desarrollarla, ¿no? Caballero, si me permiten, yo quería aportar a lo que están diciendo con esta primera plana que nos muestra el comercio. No sé si me ayudan, por favor. Aquí, bueno, ahí estamos, y plantea lo que el comercio quisiera, creo, y nos vende como una realidad, ¿no? Dice, una segunda vuelta apretada. Y la segunda vuelta hipotética planteada por el comercio es una evidente manipulación para algunos electores, porque aquí le plantea un escenario
ya definido. Entonces le dice, ok, tiene usted entre Keiko, le dice que está acá, y entre el señor Así es. Guzmán. O sea, nos quieren imponer a los candidatos, estos son. Hay una tendencia psicológica y cognoscitiva en esa primera plana, como diciendo, solamente hay 2 candidatos, los demás son los outside, o mejor dicho, no tienen ninguna opción política, entonces entre los 2 escojamos, ¿no? Definitivamente es una imagen y ustedes saben que la imagen vale más que 1000 Sobre palabras. esto, el expresidente Alan García incluso tuvo algunas expresiones. Señor director, adelante por favor con lo que dijo en su momento el candidato García Pérez. Estamos en la etapa de la guerra psicológica de las encuestas que responden a sus clientes o a sus preferencias personales como empresas y personas. Esto es lógico y siempre ha sido así. Me hace mucha gracia que en alguna encuesta que he visto en el sector AB tengo 0, cosa que es bastante improbable e impensable porque otros candidatos, inclusive que tienen menos según la encuestadora, aparecen con algunos puntos en el sector AB. Creo que ha habido un error ahí en la encuestadora a la hora de mover las cifras. Yo no creo en las encuestas, son muy humanas, tienen sus preferencias y tienen sus clientes. Yo solo creo en la encuesta del 10 de abril. Ya me cansé de escuchar que a Lapra la van a matar a encuestazos. Lo escucho hace mucho tiempo. El 10 de abril les respondemos. Bueno, es lo que dijo García Pérez, Víctor Raúl. Yo creo que por los años de experiencia que tiene el expresidente Alan García, en ese caso específico no se equivoca. Justamente tocando y recuperando el multitudinario meeting que hizo Alfredo Barnechea en Cusco, también este viernes último, el APRA tuvo la capacidad de congregar 50.000 personas en Campo de Marte. ¿Y dónde está esa encuesta? Marco. Bueno, la idea es colocarnos al señor Guzmán. Estamos en una etapa de guzmanitis, ¿no? Todo es Guzmán. Cualquier medio de comunicación, el domingo, anoche. ¿Consideras que esta portada, Marcos, resulta siendo una manipulación, digamos, implícita del Grupo del Comercio? Pero claro, porque el candidato... Lo que vemos acá. El candidato Ahí Guzmán, está. Ajá. estar en esa ubicación, con todos los problemas que tiene, y con la capacidad, con todo lo que los medios hicieron es simplemente ya dar por hecho el efecto psicológico que se está trabajando. Ahora, lo que no han contado, con lo que no han contado, es que poco a poco se está estableciendo una estrecha vinculación con Palacio de Gobierno. Y puede que eso se desmorone. Alberto, ¿estaríamos frente a un querer polarizar entre los fujimoristas y Palacio de Gobierno y dejarnos ahí el menú? Bueno, sí, evidentemente hay una estrecha relación en el Palacio de Gobierno con más de un candidato, no solamente Guzmán, tal vez César Acuña. Lo único real de esta encuesta, Juan José, es el descenso vertiginoso de César Acuña en las encuestas debido a la demolición y con justa razón que se ha dado producto de los plagios, las copias y todo lo que ya conocemos, ¿no? Es lo único que podemos rescatar de eso. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Autodemolición. Sí, correcto, claro. Marco, Sí. si me permite. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. ¿Cómo está? Gracias. Saluda Melanio Valdés, soy periodista de investigación en el puerto de Hilo. Bueno, un saludo a la distancia al doctor Ibaceta, siempre que lo veo admiro sus comentarios. Referente a lo que ustedes están comentando, pero Pablo, por ejemplo, ha estado el día sábado en Hilo, 100 personas en un local muy pequeño. Eso dice muchas cosas. Ahora, referente al tema de Guzmán, lamentablemente aquí en el puerto de Hilo, donde hemos hecho nosotros en Radio Sondeo y Opinión, no pinta absolutamente para nada. La gente habla de Barnechea, habla de Verónica y habla también de Lapra, lo que justamente sucede en Lima. Solamente este comentario. Que muchas gracias, Melanio, desde Hilo. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Cómo está? Gracias, adelante, le escuchamos. Vamos a pedirle, por favor, que baje el volumen del televisor para poderle escuchar. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Le habla William. William, adelante, le escuchamos. Sí, voy a hacer una opinión, ¿no? Una opinión en contra de la señora Acuña, que le están haciendo una total campaña de demolición. Lo están atacando bárbaramente.
tienen en contra este señor que está a favor de una clase trabajadora, obrera, emergente. Es una campaña totalmente de oposición que está detrás de todo esto, la candidata Keiko Fujimori. Le agradecemos, señor. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, Gracias por llamar, le escuchamos. sí, bueno, te veo acá, no sé qué está haciendo acá los tablizos y su compañero de usted. Yo creo que yo no me algo que porque No le escuchamos bien, parece que esa llamada está un poco saturada, no sé si podemos corregir. Aló, buenas noches. Bueno, aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. aló. Brevemente, por favor. Aló, buenas noches, le escuchamos. Bueno, a ver. Sin embargo, las llamadas dejaron una línea muy clara, ¿no? Lo de Hilo, por ejemplo, ¿no? Un comunicador hace un sondeo de opinión en su radio y en Hilo dice, no se parece en nada de lo que me dicen las encuestas, acá aparece Barnechea, Verónica, el APRA incluso, y el escenario es muy distinto. Seguimos sobre el mismo marco. Regresando a la misma encuesta que a nivel nacional es un escándalo. Se dice que en esa encuesta, que en el interior del país, el 19% en lo urbano votaría posiblemente por Guzmán. Y el 22% en lo rural. Yo me vuelvo a hacer la pregunta. Si al candidato Guzmán casi no se le conoce, ¿cómo puede ser que exista en lo rural mayor posible votación a favor de él que en lo urbano? ¿No hay una gran contradicción en Sí, eso? claro, geopolíticamente el voto de provincias, el voto de sierra, el voto de selva o de la costa siempre es diferente, ¿no? Por una serie de procedimientos, digamos, electorales. Lo que sí es real, vuelvo a reiterarse, el descenso de César Acuña por su, como bien dijo el doctor Ibaceta, su autodemolición. Lo hemos podido apreciar el día domingo o día sábado en un programa televisivo donde él ni siquiera sabía cuál era el símbolo del molibdeno. Y la respuesta que él manifestó referente a lo de qué cosa es la ingeniería química, pues evidentemente le resta votos sola y exclusivamente a él. No hay más. Marcos, Pero es que desde la salida, desde la presentación de Acuña, cuando deja de ser presidente regional y quiere ser presidente de la República y candidatea, plata como cancha. Eso dañó a todo el mundo, no solamente a él. Plata como cancha y en un lenguaje que es incomprensible y después en el CADE que no supo leer y todo lo demás. Eso traducido en buen cristiano significa prostitución de la política, compro votos con mi dinero. Pero ¿quiénes se fueron tras él? Los paradigmas morales que se presentaron como tales en el país. O sea, donde estaba la plata como cancha, están todos los supuestos paradigmas morales. Y nos estamos llevando una decepción gigantesca, pero lo que no contaba él es que hay plata como cancha también en Guzmán. Marco, yo tengo una pregunta para ti. La llamada de Elon nos lleva a la reflexión. Dice, ninguno de los dos que aparecen en la foto del comercio. La realidad es distinta acá. ¿Qué opinas tú? Respecto de Fujimori, si él dice que no tiene predicamento en Hilo, nos están colocando a Keiko Fujimori, pero yo te dije que ellos tienen su voto histórico, su porcentaje histórico. Pero de Guzmán, si nosotros ligamos, a ver, la hipótesis de que es candidato de Palacio y Urresti simplemente está siendo utilizado, ¿quiénes le trabajan en el interior del país donde él no podría llegar por sus medios? Okay. Las bases del nacionalismo. Caballero, si me permiten, tenemos un informe que hemos preparado sobre el tema. Por favor, señor director, adelante. Tras hacerse evidente las mentiras de la encuestocracia con las que intentan manipular las elecciones, estas empresas que recibieron dinero de Vladimiro Montesinos intentan una nueva estrategia, remaquillando las mentiras. Tras el papelón que hicieron las encuestadoras, al quedar en evidencia la manipulación que hacen de sus resultados, ya que publicaron un simulacro de votación cuando aún no había una cédula de votación oficial publicada por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora cambian ligeramente sus cifras, es decir, nueva estrategia.
De acuerdo a estas empresas encuestadoras de pasado fujimontesinista, la candidata con mayor preferencia electoral es la hija del sentenciado Alberto Fujimori. Sin embargo, estas cifras no concuerdan con el sentir de las calles, ya que esta candidata tiene un alto rechazo por parte de los electores cuando intenta hacer campaña en distintas partes del país. Por otro lado, intentan presionar al Jurado Nacional de Elecciones, afirmando que el candidato del partido de los supermillonarios tiene un 20% de aceptación. Sin embargo, la posible salida de contienda de este candidato no ha generado ninguna reacción social entre sus supuestos seguidores, lo que evidencia que este personaje no es otra cosa que un producto que intentó ser introducido en el mercado electoral y para lo que se hizo un diseño de laboratorio y no tuvieron ningún problema en echar mano a los aportes del esposo de la multimillonaria Janine Belmont y maquillarlo al mejor estilo de Jambal. Tras estos evidentes fracasos, no les queda otra cosa que comenzar a sincerar sus cifras y han tenido que reconocer que Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea tienen por separado un importante caudal electoral tras suyo. De acuerdo a estas encuestadoras, cada uno de estos candidatos tiene el 4% de aceptación. Sin embargo, para muchos electores, el respaldo con el que cuentan sería mucho mayor. La razón por que las encuestadoras se ven obligadas a reconocer parte de este caudal electoral es que a medida que se va acercando el día de las elecciones, se hace cada vez más difícil ocultar sus mentiras. De acuerdo a los electores, no hay que creerle a estas encuestadoras que recibieron entre 20 y 30 mil dólares mensuales del mismísimo Vladimiro Montesino. Bueno, estas son, en todo caso, las encuestadoras que estaban acostumbradas a pasearse por la salita del cine y a recibir cierto dinero y que ahora los hace poco confiables. Alberto. Sí, claro. Datum, Apoyo, Ipsos. Todas estas encuestadoras tienen su pasado histórico oscuro, ¿no? Pasaron por la salita del CIN. Vemos que Alfredo Torres, Saavedra y anteriores dueños estuvieron comprometidos en actos oscuros de corrupción. En el caso de Acuña hay una cosa que me acaban de comentar. Lo voy a decir después. Tenemos llamadas, claro, por favor. Sí. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, hablo del Puerto de Hilo. Gracias por llamar. Yo soy padre. Le voy a pedir, por favor, que baje el volumen del televisor. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Soy del Puerto de Hilo. Acá, mira, yo tengo dos hijos, uno de 22 y otro de 19. Y ellos hablan bastante del nuevo candidato Guzmán. Ya, yo soy pescador artesanal. He estado apoyando a varios partidos de la región acá, pero me sorprende, ¿no?, que los jóvenes estén hablando del nuevo candidato y ya no hablen de Kuczynski. ¿Por qué? Porque en el sur, el presidente regional que está apoyando a Kuczynski, sabe que ha hecho quedar mal en Moquegua, ¿no? Y muchas gracias. Está pasando al nuevo candidato. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Bienvenido, le escuchamos. Adelante. Sí, buenas noches. Brevemente, por favor. Sí, yo llamo porque ese señor Acuña lamentablemente ha cometido muchos errores dentro del Estado de Derecho. Ahí está el maestro Ibaceta, a quien saludo, y sabe bien que en una universidad, cuando existe una resolución firmada por el secretario general, que es el sedatario de una universidad, puede haber el señor copiado un libro de otra persona y aparte de eso falsificado esa firma. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, brevemente, por favor, le escuchamos, adelante. Sí, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, le saluda Gabriel Vázquez de Pueblo Libre, Lima. Gabriel, adelante. Sí, mire, tal cual ustedes afirman, todas estas encuestadoras tienen un pasado sumamente oscuro, ¿no? Y lamentablemente en las votaciones actuales, en los comicios actuales, quieren manejar las opiniones con la juventud inexperimentada,
la juventud que no sabe lo que es mantener un hogar, que no sabe lo que cuesta hoy en día ir a comprar algo en el mercado, lamentablemente opta por estas nuevas opciones en vez de optar por la experiencia tal vez de un candidato como Alan García, como PPK. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer comentarios breves, nos queda muy poco tiempo. Víctor Raúl, las encuestadoras se habrían visto obligadas a comenzar a darle algunos puntitos a aquellos que tienen eso o algo más, porque estamos cerca del proceso electoral y ya no hay manera de tapar lo real. Es evidente que ellos poco a poco irán acomodando el estado de ánimo que dicen ellos reflejar en sus encuestas, ¿no? Ahora, la pregunta dentro de la política sería, si nosotros terminamos siendo prisioneros de las encuestas, ¿no sería acaso más inteligente promover de una manera más real analizar los resultados? Porque encuestar es un poco describir el estado de ánimo de alguien un día, pero los políticos sí tienen que analizar sobre los resultados que consiguieron en diferentes momentos, sean en diferentes elecciones que afrontaron. Pero ahora vamos a ser maquiavélicos. Surge esta encuesta y en segunda vuelta está Keiko Fujimori con Guzmán. ¿No te parece sospechoso que coloquen a Guzmán en esa dimensión cuando está pendiente un fallo del Jurado Nacional de Elecciones, donde se va a decidir si sigue o no sigue? Lo que decidan en el sistema electoral nos va a servir de pauta para saber en qué situación institucional estamos. Es evidente que les conviene levantar a Guzmán porque ¿cuál es el argumento de los que defienden a Guzmán por incumplir sus estatutos? Sí. No, es que el pueblo lo quiere y que mejor vote el pueblo. Sí, estas encuestas truchas verdaderamente no reflejan el sentir ciudadano ni popular, ni por asomo, Juan José. Vemos que están manipuladas absolutamente, hay mecanismos de presión política, vemos también tergiversaciones y también emolumentos económicos, dineros que siempre se van a poner sobre la mesa para subir o para bajar a un candidato. Esto siempre ha sido así y no va a cambiar. La historia nos lo ha demostrado permanentemente. En el marco de eso, justo veo que el señor Guzmán ha estado por CNN. Alguien que está a horas de que salga el fallo de si sigue o no en carrera. ¿Cuánto desprestigio tiene la democracia peruana que tanto nos ha costado construir? 15 años, 15 años de construcción democrática. La democracia peruana, ¿no? como país institucionalmente, ¿cómo quedamos? Y además del voto irresponsable, porque ya la encuestocracia, las encuestadoras nos engañan. Es decir, nosotros somos tan fáciles de engañar también, entonces asumamos nuestro papel, y ¿no? los otros países en el derecho comparativo, ¿qué cosa dirán? ¿No? ¿Qué está pasando con el sistema jurídico peruano y en el derecho electoral? ¿No? Que cambian las normas, cambian las leyes, cambian a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones en plena época electoral, no se pone de acuerdo el ROP, el Jurado Electoral Especial, el Jurado Nacional de Elecciones, sacan una norma, le dan opción para la postulación, es decir, ¿qué está pasando, no? Algo está sucediendo y eso tenemos que investigarlo. La gran pregunta que debería ser de conocimiento público y cada una de las personas empieza ya a hacerse es ¿cuál es el candidato del gobierno? Ok, nos vamos a la pausa, Sino antes las noticias. Yanina, buenas noches, adelante. Lucha con